El camino de Jesús, recopilando la segunda etapa, temas del 9 al 11. Jesús es impulsado por el Espíritu de su Padre, que lo confirma como su Hijo amado. Este hecho es el antecedente del Pentecostés para sus discípulos, el bautismo en el Espíritu. En la conciencia humana de Jesús hay un salto espiritual. Él sabía indirectamente, es decir, de oídas, por lo que había experimentado María su madre y José su padre adoptivo, las señales que el cielo les había enviado a través de ángeles, pastores, magos y profetas. Él sabía que algo se anunciaba en relación a sí mismo e intuía que era lo que movía toda la historia hacia su persona, pero no estaba confirmado aún humanamente hablando, pues el ser humano necesita confirmar en la historia aquello que vive internamente, para que adquiera coherencia y pueda actuar en consecuencia. Este es el proceso de conversión en la persona hacia su vocación y misión, mediante el discernimiento espiritual, donde se ejerce la libertad de conciencia y el impulso propio del espíritu a través de diferentes fenómenos ordinarios y extraordinarios, donde se establece la relación cara a cara con Dios, con ese Dios personal que nos vino a revelar Jesús. El bautizo en agua se transforma en un bautizo en el Espíritu Santo, y desde ese momento Él sale confirmado como Hijo de Dios y entonces actúa como tal, encaminándose al desierto para definir su primera batalla en contra del príncipe del mal y de los poderes del mundo. Esta es la primera batalla como Hijo de Dios confirmado por su Padre, y esto lo lleva a ponerlo en su lugar como aquel que adora y sirve, pues es su afán, su propósito y sentido de vida hacer la voluntad de Dios. Las tentaciones de Satán, como antiguo ángel de luz y caído en desgracia, recurre a todo su poder y sabiduría ancestral desde que se reveló a subordinarse a la voluntad del Creador, que consistía en ponerse por abajo del ser humano, donde encarnaría el Hijo de Dios. Pero es vencido por Jesús cuando en su humildad se reconoce como hijo y no como padre. Y esa actitud lo lleva a descubrir el señorío que como Mesías, ungido y bendecido por su Padre, tiene en la humanidad para restaurar su reino que había sido perdido en el paraíso terrenal. Así toma para sí la relación de hondo amor que lo une a su Padre, dándole su lugar como una tercera persona que es el Espíritu Santo, expulsando al diablo de su nueva conciencia como Hijo de Dios, aunque permanezca en el mundo
con sus tentaciones hacia el mal que provocarán la persecución, pasión y muerte en cruz de Jesús y sus discípulos y discípulas. El tiempo de gracia al que se refiere Jesús en la sinagoga de Nazaret cuando regresa del desierto y con el que comienza la proclamación de su evangelio es el Kairos. A diferencia del Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo a los discípulos y discípulas, el Kairos es el Espíritu Santo cuando hace puente entre la fe de los discípulos y la semilla del Verbo en las culturas y pueblos. El Kairos es el encuentro entre la fe del discípulo y la semilla de la fe en quien es llamado a ser discípulo. En ambos está la fe de Jesús, porque todos somos hijos de Dios y hermanos suyos, solo que en unos llega por medio de su propia cultura, la fe en el Mesías, mientras que en otros llega más allá de su cultura, por medio de una fe en lo trascendente. No se sabe del Mesías, porque eso es facultad del Kairos. Este fenómeno espiritual lo revela en la historia humana sin frontera alguna. Aquellos que escuchan la voz del pastor lo siguen, porque antes han oído su voz que los nombra personalmente, dice el Evangelio de Juan en la parábola del buen pastor. Aquellos que han escuchado la voz del pastor, la han escuchado desde los valores humanos y espirituales de sus culturas, pero especialmente cuando han tenido una experiencia personal con ese valor, es decir, han conocido un aspecto personal de Jesús a través de la relación con Él, aún sin conocer su nombre y sin ser nombrados por Él. Pero cuando llega el misionero y anuncia proféticamente quién es el Mesías, se produce el Kairos, pues se evangeliza con el poder de Dios, que convierte tanto al que escucha como al que habla. La evangelización crea el puente entre el cielo y la tierra, crea una nueva relación con la persona de Jesús entre el misionero y el nuevo discípulo. El Kairos es el derrame del Espíritu Santo que hace presente la persona de Jesús como Mesías y Señor, así como lo proclamó el primer mártir cristiano San Esteban antes de ser apedreado y muerto, donde estaba Saulo de Tarso siendo cómplice de su martirio. La fuerza del Kairos que Esteban portaba germina irrefrenablemente en la semilla del Verbo que ya estaba en Saulo, luego llamado Pablo, que será el misionero de los gentiles y paganos. Así como el Pentecostés es la presencia del Espíritu Santo para que los discípulos y discípulas confirmen su fe en Jesús y se echen a caminar por el reino de Dios siguiendo a Jesús resucitado, el Kairos es la presencia de Jesús, Mesías y Señor, por la fuerza del Espíritu Santo que enciende en los corazones humanos sin fronteras la llama de amor viva por el reino de Dios. Podemos decir que son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. En el Pentecostés, el énfasis es en el bautizo espiritual de la resurrección de Jesús, y en el Kairos,
El énfasis es en el bautizo de sangre de los mártires que abren la puerta del reino de Dios en la tierra, más allá de culturas y circunstancias históricas. Pues la fuerza del Kairos es contracultural, genera un movimiento social, mientras que el Pentecostés genera un movimiento eclesial. Pero ambos son parte constitutiva del reino de Dios. El Kairos es más profético porque es disruptivo en la historia, sacude las estructuras personales y sociales. El Pentecostés es más de ministerios y servicios porque reordena el caos personal y social conforme a la voluntad de Dios. Ambos fenómenos espirituales son esenciales en la evangelización, son los dos pies con que camina la fe de Jesús para traer el reino y hacernos entrar en él. Muchas gracias por escucharme.